muchos de ustedes los conozco. Es un gusto volver a verlos y un placer también a los que no me conocen. Y gracias por dejarme compartir. Y en este tiempo estoy haciendo ya hace varios meses, un estudio de Génesis. Así que me gustaría compartirlo con ustedes y hacer un pequeño proceso de lo que fue para mí entrar en lo que es el inicio. Así que si me acompañan en Génesis capítulo 1, los que me conocen saben que cuando predico me gusta preguntar y las preguntas no son para como si fuera un examen donde tienen que responder bien o mal, sino simplemente para que ustedes participen conmigo y podamos juntos tratar de descubrir qué es lo que Dios quiere decir, ¿no? Por eso las preguntas es un poco más para pensar y no tanto para responder bien. Así que yo estaba haciendo un proceso de Génesis, y uno cuando entra a Génesis a veces es un poco como desconocido, porque Génesis trata temas que a veces son como raros, ¿no? En un principio creó Dios los cielos y la tierra, pero la tierra estaba desordenada y vacía, y el Espíritu de Dios se cernía sobre la faz de las aguas, y había tinieblas, y había muchas aguas, y Dios empieza después a acomodar todo, y nosotros vamos viendo todo un proceso que me di cuenta que en realidad este proceso de creación no está tan vinculado al proceso real de creación, sino un proceso de redención. Es decir, nosotros vamos a leer el proceso del día 1, 2, 3 hasta el 6, y el séptimo también, y vamos a ver que en realidad lo que está describiendo, algunos dicen Moisés, otros dicen no sé si fue Moisés, pero bueno, el escritor, inspirado por Dios, nos está haciendo un análisis de cómo Dios redimió la tierra con un propósito. Porque ¿saben dónde estaba la tierra? Porque vieron que en el versículo 1 dice, Dios creó los cielos y la tierra. Entonces, habría que ampliar un poco el concepto, pero en realidad no es los cielos y la tierra, sino el espacio de Dios y el espacio del ser humano, que es la tierra. Pero ¿cómo estaba la tierra? Entonces me empieza a describir. La tierra estaba hecha un desorden, hecha un caos. Había tinieblas, no hay vida, no hay habitantes, no hay nada, hay puras aguas. ¿Y qué hace Dios en el día 1? Trae la luz, y fue, ¿no? este ritmo de día y noche, el primer día. El segundo día, Dios separa las aguas. ¿Y qué hace con la tierra? ¿Dónde estaba la tierra? ¿Dónde estaba la tierra? Verso 6, dijo Dios, haya expansión en medio de las aguas y separe las aguas de las aguas, o sea, las aguas de arriba, las aguas de abajo, e hizo Dios, Génesis 1:7 estamos, ¿no? E hizo Dios la expansión y estableció separación entre las aguas que estaban debajo de la expansión y las aguas que estaban encima de la expansión. Y fue así. Y llamó Dios la expansión de los cielos, y fue la tarde y la mañana, día 2. Ahora, y dijo Dios, tercer día, reúnanse las aguas de debajo de los cielos en un solo lugar, y muéstrese lo seco. ¿Dónde estaba lo seco? Debajo del agua. ¿Ven? Es decir, si Dios separó las aguas y después dijo a lo seco que se muestre, es porque la tierra estaba sumergida en el agua, estaba hundida en el agua, ¿no? Es decir, que Dios, miren esta imagen a ver si les recuerda algo. Dios separa aguas para mostrar lo seco, para hacer un lugar seguro. ¿Les recuerdo una historia más adelante? Dios separa aguas, muestra lo seco para que pasen por ahí. El Mar Rojo. Dios divide aguas y el pueblo pasa por lo seco. Cuando el pueblo ve que hay aguas divididas y ellos pasando por lo seco, ellos entienden que hay un proceso de redención. Dios los está redimiendo, los está rescatando para llevarlos a un lugar seguro, que es la tierra prometida. Entonces uno sigue, no me voy a detener en esto, pero simplemente como para hacer un detalle, y uno sigue viendo, día 1, fue la tarde y la mañana el día 1, día 2, día 3, el día 4 aparece el sol y la luna,
y esto hablábamos anoche con algunos jóvenes, si el sol aparece en el día 4, ¿qué es lo que apareció en el día 1? Porque Dios dijo en el día 1 haya luz, pero el sol aparece en el día 4. Bueno, eso después quizá lo podríamos discutir. Pero día 4, Dios, miren este detalle, Dios le delega autoridad al sol y a la luna, porque dice el verso 18 de Génesis 1, que Dios puso el sol, la luna y las estrellas para regir, para señorear. Y este término es autoridad. Y Dios le delegó autoridad al sol y a la luna para que determinen cuándo es el día, determinen cuándo es la noche. Y uno sigue, día 5, empieza a fructificar todo. Día 6 aparece el hombre. ¿Y qué le da al hombre? ¿Qué le da al hombre? Otra vez, señoría, autoridad. ¿Ven? Es Dios delegando autoridad nuevamente, pero ahora en el ser humano, para que gobierne el espacio terrenal del hombre, ¿no? Entonces fíjense cómo Dios está describiéndose como alguien que está rescatando un espacio seguro, porque está todo deshabitado, inseguro, no hay vida, no hay frutos, yo no puedo vivir, no hay luz, y Dios acomoda todo, rescata para poner al hombre ahí. Entonces la primera pregunta que quiero hacerles es, ¿por qué Dios creó los cielos y la tierra? ¿Cuál fue el propósito de acomodar, separar las aguas, sacar lo seco, que empiece todo a fructificar, poner el sol, la luna, las estrellas, los animales y la creación? ¿Cuál fue el fin último? O sea, yo cuando hago algo, lo hago porque tengo un propósito. Quiero lograr algo. ¿Qué es lo que quería lograr Dios? Y ahora sí, no hay respuestas incorrectas. Después obviamente las contrarrestamos con la Biblia, pero ¿qué piensan? ¿Por qué Dios quiso crear el universo? Bien, un escenario donde colocar al hombre. ¿Qué más? Para probar su fidelidad. Bien, bueno, la hermana dice, para probar la fidelidad también del hombre hacia Dios. Por eso pone este árbol que representa la decisión de descansar en la sabiduría de Dios o descansar en mi sabiduría. Yo determino lo que es bueno y malo. Porque recuerden que Dios va diciendo, y vio Dios que era bueno, día 1. Vio Dios que era bueno, día 2. Vio Dios que era bueno. Es bueno, esto es bueno, esto es bueno. En el capítulo 2 vemos que Dios ve al hombre que está solo y ¿qué le dice? No es bueno. ¿Quién determina qué es bueno? Dios. Dios dice, esto es bueno, ve al hombre solo, esto no es bueno. Pero en Génesis 3 vemos a la mujer que dice, ve el árbol de la ciencia de lo bueno y lo malo, y ella dice, vio que el árbol era bueno y agradable. ¿Quién determinó lo que era bueno en ese momento? El hombre. Adivinen qué es lo que ocurrió con la gran decisión del hombre de definir qué es lo bueno y lo malo. Lo vemos en Génesis 3, 4, gente matando a otros, en vez de reproducir otras cosas, se reproduce la maldad, y llegó al punto de la maldad que Dios dijo, vamos a arrancar de nuevo. Y cuando arranca de nuevo, Dios sopla un viento y las aguas descienden de nuevo y sale lo seco. ¿Ven? ¿Ven cuál es la idea de Génesis de vincular todo? Bien, ¿por qué entonces Dios crea al mundo? ¿Qué otra cosa? Para probar la fidelidad del hombre, para crear un escenario donde colocar al hombre, ¿qué más? ¿Por qué? Para mostrar que Él es Rey y Todopoderoso. Bien. ¿Alguna otra? Porque es Dios y Él tiene autoridad sobre todas las cosas y hace lo que quiere, ¿no? En síntesis. Bien. Uh-huh. Bien, bien, perfecto, para demostrar el amor y su carácter y demás. Muy lindo. ¿Algo más? ¿Ningún otro
Posible objetivo, propósito. ¿Estamos bien? Bueno. ¿Cómo? Bendición. Y bendijo Dios al hombre, ¿no? Lo bendijo. Ahora, increíble el dato, pero Dios lo bendice al hombre. ¿Y qué es lo que ocurre en Génesis 3? ¿Cuál es la consecuencia? ¿Qué aparece en Génesis 3? Bien. ¿Y qué produce pecado? La maldición, lo contrario a la bendición. En el capítulo 1, Dios bendice al hombre para que el hombre se someta al señorío de Dios y ejerza autoridad bajo el señorío de Dios, pero el hombre vio que el árbol era bueno y transformó la bendición en maldición. Entonces, maldita será la tierra, maldita será la serpiente, y la vida del hombre empieza a ser diferente. ¿Ven cómo Dios arranca redimiendo un espacio para poner al hombre? El hombre debería haberse sometido a la autoridad de Dios, haber ejercido ese señorío que dice Génesis 1:26, bajo la guía de Dios, pero el hombre hace lo que quiere y la consecuencia es la que ya sabemos. Entonces Dios dice, bueno, yo ahora voy a redimir nuevamente al pueblo para que la bendición vuelva. Por eso recuerdan cuando le dice a Abraham, en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Bendición otra vez. Él quiere restaurar esa bendición perdida. Bueno, primera pregunta entonces fue, ¿por qué Dios creó los cielos y la tierra? Hay un propósito por el cual Dios creó. Pero no sé si notaron el detalle que dice, fue la tarde y la mañana del primer día, fue la tarde y la mañana del segundo día, fue la tarde del tercero, cuarto, quinto, sexto, llegamos al séptimo. Y dice Génesis capítulo 2, verso 2, y en el día séptimo Dios acabó su obra, su labor que había hecho, y en el día séptimo cesó de toda su labor que había hecho. Y bendijo Dios, fíjense otra vez, bendición. El día séptimo, no bendijo otro día, bendijo el día séptimo. Y lo santificó. No santificó otro día, santificó el séptimo. Porque en él cesó Dios toda su obra que había creado al actuar. Tales son los orígenes de los cielos y la tierra cuando fueron creados. El día en que Dios hizo la tierra y los cielos. ¿Notaron un detalle en el día séptimo? Que no aparece y que antes aparecía en otros días. Lo santificó, lo bendijo y algo más. Descansó. ¿A quién lo dijo? Bueno, no dijo que era bueno. Esperemos que haya sido bueno, ¿no? En el día 6 dice que Dios creó al hombre y fue bueno en gran manera. ¿Cómo, Gaby? No hay tiempo. ¿Cómo no hay tiempo? O sea, Gaby me está diciendo que no terminó ese día. O sea, el día 1 fue la tarde y la mañana, día 1. Fue la tarde y la mañana, día 2, día 3, día 4, día 5, día 6. ¿Y el séptimo? Descansó, pero no terminó el día. ¿Por qué no terminó el día séptimo? ¿Por qué no terminó el día séptimo? ¿Se les ocurre algo? ¿Por qué no relata Génesis que el día séptimo terminó? ¿Se equivocó? Acá el escritor dijo, me olvidé de poner, fue la tarde de la mañana del día séptimo. ¿O habrá algún propósito? Miren, ¿por qué la primera pregunta tiene que ver con la segunda pregunta de por qué? A ver, yo les pregunto al primero, ¿por qué creó Dios este universo, este espacio llamado Tierra? ¿Y por qué el día séptimo no termina? Bueno, vamos a, unos minutitos nada más, vamos a descubrir por qué estas preguntas están vinculadas. Dios elige este espacio para poner su morada entre nosotros porque quiere vincularse con la humanidad. Dios, en el día séptimo, cuando dice descansó, claramente no está diciendo está cansado. Porque recuerden el Salmo que dice, Dios, el que cuida a Israel, no duerme ni descansa. ¿Por qué? Porque Dios no se cansa. Entonces nosotros leemos, y Dios descansó el día séptimo. ¿Qué estará queriendo decir que Dios descansó el día séptimo? ¿Que estaba cansado? ¿Cómo?
terminó. Siempre que, bueno, Cachito está acostumbrado a estar en la obra, cuando uno termina la obra realmente descansa, ¿no? Vos lo sabés más que nadie. Cuando uno termina la obra, descansa de haber terminado la obra. Porque realmente fue, bueno, Elías también, ¿no? Siempre las obras, complicado para terminar. Pero, ¿será eso lo que quiere expresar el escritor? Que Dios, terminé, listo, ¿me siento? ¿Cómo, Sergio? Interesante lo que dice Sergio. O sea, está sentando un precedente para nosotros. A ver, todas las religiones antiguas tenían un concepto de lo que significa descansar. Cuando alguien decía la deidad descansa, está haciendo referencia a que la deidad toma su lugar en el templo, se sienta en el trono para gobernar. Ese es el concepto que todo el mundo, incluidos los hebreos, tenían. La deidad, una vez que está terminado el templo, la deidad toma su lugar en el trono, sentándose, descansando en el trono, para tomar su lugar de gobierno. Entonces, el descanso está vinculado al gobierno. Dios lo que hace en el día séptimo es sentarse en el trono para gobernar junto con el hombre al que le delegó autoridad. Entonces dice Dios, ¿saben lo que significaba? Para nosotros no es tan importante, pero para la cosmovisión de ese tiempo, 3.500 años antes, porque esto lo escribió probablemente Moisés, todos los egipcios, sumerios, babilonios, creían que los dioses habían creado al hombre porque querían mano de obra barata, es decir, necesitaban esclavos. Entonces los dioses inventaron a los seres humanos para hacer lo que ellos no querían hacer. Entonces, claro, se transformó en una relación transaccional, o sea, el ser humano fue creado por los dioses y entonces ellos tenían que agradar a esos dioses, porque si ellos no agradaban a los dioses, venía el castigo. Ellos tenían que satisfacer las necesidades de esos dioses. Claro, entonces la relación entre el ser humano y los dioses o las deidades era una relación transaccional, es decir, lo tengo que hacer para que me bendigan o no lo tengo que hacer para que no me golpeen. ¿Entienden? No habremos copiado lo mismo nosotros, no. En el cristianismo la relación con el Señor no es convencional. No es transaccional, ¿no? No. O sea, yo no es que, Señor, si yo me porto bien, vos me vas a bendecir, ¿verdad? ¿Será así? Gracias a Dios que no es así. Porque si Dios tiene que bendecirme como me porto yo, estaría todo el tiempo en maldición. Mi vida no expresa absolutamente nada que pueda agradarle a Dios. Su Hijo, en mí, le agrada a Dios. Por eso yo puedo tener la bendición de Dios. Pero mi vida no puede producir los frutos. Porque nosotros somos esto, ¿no? Hemos rechazado el gobierno de Dios y hemos abrazado ese árbol de lo que es bueno y malo. Yo determino ahora lo que es bueno y malo. Yo soy Dios. Y esa es la consecuencia. Entonces, vamos a leer un pasaje que habla de esto. Miren, vamos al Salmo 132. Miren lo que dice el Salmo 132. ¿Cómo va a vincular? Salmo 132, vamos a leer el 7, el 8 y el 9 y después vamos a saltar al 13. Miren lo que está describiendo el salmista y está hablando de los sacerdotes. Los sacerdotes dicen, entremos en su templo, tabernáculo, postrémonos ante el estrado de sus pies. ¿Qué es esta imagen? Si alguien ingresa a un lugar y se postra a los pies, ¿ante quién está? Una autoridad, ante el rey. Pero acá entraron al tabernáculo. Claro, porque la presencia de Dios es el rey mismo que viene a gobernar. ¿Ven? Entonces por eso me rindo a los pies. Después dice,
verso 8. Oh Dios, levántate al lugar de tu reposo. ¿Ven que el reposo está vinculado a su reinado? Así tú como el arca de tu poder. Vístanse tus sacerdotes de justicia y griten de júbilo tus santos. Si tus hijos guardan mi pacto y mi testimonio que yo les enseñaré, sus hijos también se sentarán sobre tu trono para siempre. ¿Ven? Trono con la morada de Dios. Pero miren el verso 13. Y acá es donde vamos a empezar a responder las preguntas que hicimos al principio. ¿Por qué Dios ha escogido a Sión? La ha deseado para habitación. Perdón, ¿qué es Sión? Porque por ahí a los que hace poco están con la Biblia, ¿qué es Sión? Una ciudad. ¿Dónde estaba Jerusalén? Arriba del monte, el monte Sión. ¿Dónde elige, acá según el salmista, dónde elige Dios habitar? En ese lugar, en un monte alto. ¿Vieron que todos los sacrificios se hacían en un monte alto? A las otras deidades. ¿Saben por qué en un monte alto? ¿Cómo? Porque está más cerca de Dios. Porque está más cerca del reino de los cielos. Todo pasó arriba de un monte. La Torre de Babel es un símil de monte. La construyen para estar más cerca de los cielos. ¿Lo ven? Jesús sube al monte de la Transfiguración. Jesús muere en un monte, el templo está en un monte, todo está en un monte porque está más cerca de los cielos. Entonces dice, Dios ha elegido a Sión, la ha deseado, Él deseó Sión para habitación suya. Y miren lo que dice el verso 14, este es para siempre el lugar de mi reposo. Aquí habitaré porque la he deseado. ¿Dónde va a vivir Dios para siempre? ¿No vamos a ir nosotros al cielo? ¿No será que si vamos al cielo el Señor viene acá y nos desencontramos en algún lugar? ¿Cómo es que Dios va a vivir para siempre en Sion? Porque va a ser un lugar alto, interesante, va a ser un lugar alto la conexión entre el cielo y la tierra. ¿Por qué va a reinar ahí? Porque la historia termina en Apocalipsis 21 y 22, la Nueva Jerusalén descendiendo. Es el cielo viniendo a este lugar. ¿Recuerdan que Jesús decía antes de empezar el Sermón del Monte, dice, hermanos arrepentidos, ¿por qué? El reino de los cielos se ha acercado. ¿Ven que es la idea del cielo viniendo a nosotros? ¿Recuerdan cuando Juan describe a Jesús y dice, vimos su gloria, gloria como el unigénito del Padre? ¿Qué dice antes? ¿Y? Sí, pero antes de eso, habitó. ¿Cuál es el verbo que usa para habitar? Tabernaculizó, o sea, puso su tabernáculo entre nosotros, o sea, su morada entre nosotros. ¿Ven la idea? Dios quiere poner su lugar entre nosotros. Miren, no solo ese pasaje, sino que ahora vamos a ver, miren Levítico 26:11. La intención de Dios es estar entre nosotros para vincularse con nosotros. O sea, vamos a llegar a responder y vamos a terminar con eso. Pero Levítico 26:11, miren, dice, Levítico 26:11, estableceré mi morada en medio de vosotros y no os aborreceré. Caminaré entre vosotros, ¿no? Y se paseaba en el huerto del jardín, ¿no? Me hace acordar esto, pasear. Yo seré vuestro Dios y ustedes serán mi pueblo. Yo soy el Señor vuestro Dios que os saqué de Egipto, redención, para que dejarais de ser esclavos. Yo rompí las coyundas de vuestro yugo y os hice caminar con la cabeza erguida, ¿no? Esclavitud con la cabeza erguida. Entonces Dios dice, estableceré mi morada en medio de ustedes. Él quiere habitar entre nosotros. Así termina la historia. No lo busquen, pero les leo. Primera de Reyes 8:56. Salomón inaugura el templo. Miren lo que dice. Bendito sea el Señor que ha cumplido su promesa y ha dado reposo a su pueblo Israel. Ni una palabra ha dejado de cumplir todas las maravillas o las maravillosas promesas dadas a su siervo Moisés.
Y dice, esté con nosotros Jehová nuestro Dios, como estuvo con nuestros padres, y no nos desampare ni nos deje. La historia bíblica se trata de un Dios que coloca un escenario para poner su morada entre nosotros, para vincularse con nosotros. Y nosotros vemos que la historia avanza y el hombre es exiliado en la presencia de Dios. Y después nosotros leemos que Set, el hijo sustituto de Abel asesinado, dice, y cuando nació Set, los hombres empezaron a invocar de nuevo la presencia de Dios. ¿Por qué empiezan a invocar la presencia? Porque la presencia no está. Porque Dios había elegido este lugar para habitar, pero nosotros fuimos exiliados por culpa nuestra, y el hombre empezó a desear otra vez traer esa presencia. ¿Dónde aparece la presencia de Dios nuevamente en la historia bíblica? Más adelante. Moisés. Moisés dice, vamos a hacer un tabernáculo. Vamos a hacer un tabernáculo. Y uno dice, bueno, cuando Moisés sube al monte, lo más importante eran los 10 mandamientos. Pero saben que los 10 mandamientos dura poquito. Hay una gran parte de descripción de cómo armar el tabernáculo. Porque el fin es que armemos el tabernáculo para que, y una vez que termina el tabernáculo, dice que la nube se posó y la gloria estuvo en ese lugar. La presencia de Dios otra vez está morando entre ellos. Pero hay condiciones ahora. Los 10 mandamientos. Lamentablemente la historia me cuenta que no pudimos cumplir otra vez los términos del pacto. ¿Y qué hace la presencia de Dios en Ezequiel 36? Se va. ¿Ven? Ezequiel describe cómo la gloria del Señor se va del templo. ¿Y dónde vuelve a aparecer la gloria del Señor? En Jesús. Y vimos su gloria. Un tabernáculo nuevo. Y ahora esa presencia de Dios que estaba en Cristo, porque Cristo es la imagen visible de un Dios invisible, es la esencia de Dios. Dios dice, me voy, no te vayas. Sí, me voy, pero es mejor que yo me vaya, porque me voy y viene el Espíritu. ¿A dónde va a morar el Espíritu? En nosotros. Si leemos Hechos 2, es la inauguración del templo. Porque Hechos 2 hay viento, como Génesis, hay viento, y el Espíritu posa sobre los hermanos y se inaugura el templo. Y la presencia ahora está en nosotros, en la iglesia. Pero todavía no está instaurada la presencia de Dios en la tierra. Pero si seguimos leyendo la historia, leemos en Apocalipsis que la presencia de Dios va a estar acá en la tierra para siempre. Después de que Él solucione nuestro problema. Él viene a solucionar nuestro problema, el que provocamos nosotros. Entonces, y para terminar, ¿por qué Dios creó este planeta Tierra? Porque Él quiso poner su presencia entre nosotros, para vincularse con nosotros. Miren, busquen Proverbios 8. Esto me llama muchísimo la atención porque Proverbios 8, miren cómo describe Proverbios 8, vamos a leer el verso 30. Está hablando de la sabiduría, porque recuerden que Eva eligió la sabiduría de ella determinó lo que era bueno y lo que era malo. Pero acá Salomón está describiendo que había una sabiduría mucho mayor, claramente mucho mayor. Y esa sabiduría dice, verso 30 de Proverbios 8, dice, yo, la sabiduría, estaba junto a Dios como arquitecto. Y era su delicia todos los días, regocijándome ante Él en todo tiempo. Pero miren cómo describe ahora la relación entre el hombre y Dios. Jugueteando, yo tengo esta palabra. ¿Alguno tiene otra palabra? ¿Cómo dice ahí? El 31 es, ¿cómo dice ahí? Me regocijo, ahí está, me regocijo. Yo tengo jugueteo, me regocijo en la parte habitable de su tierra y teniendo mis delicias en los hijos de Adán. No sé cómo dice ahí. Y también mis delicias. ¿Saben cuál es la palabra delicias? Edén. Edén significa delicia. Entonces es Dios que Él desea tener su delicia, juguetear en la parte habitable con el hombre. Porque ese es el objetivo de la creación. Vincularse con Dios. Vincularse con el ser humano. Dios y el ser humano. Ese es su deseo, ¿no? Por eso lo vemos en toda la historia
Bueno, la presencia de Dios, el hombre se tuvo que ir, Dios tratando de solucionar ese problema, vamos a instaurar de nuevo la presencia de Dios, vamos a hacer un tabernáculo, hay ciertas cosas que hay que cumplir, el hombre no las puede cumplir, después viene la presencia misma de Dios en el tabernáculo que es Jesús mismo, después la iglesia y después Apocalipsis. Pero la historia bíblica se trata de Dios poniendo su morada entre nosotros, con el objetivo de vincularse. Pero ¿saben cuál es el problema? Que no podemos vincularnos con Dios muchas veces, porque tenemos un concepto equivocado de Dios. Quizá tenemos el concepto que tenían los antiguos que decían que había que aplacar la ira de los dioses, por eso arrojaban a sus hijos recién nacidos al fuego, porque el dios Moloch exigía para bendecirlos que ellos entregaran sus hijos al fuego. ¿Quién en sus propios cabales podría entregar a sus propios hijos recién nacidos al fuego? Alguien que cree, que tiene la imagen de que hay un Dios que le está exigiendo eso. Entonces nuestro gran problema es que no hemos entendido muchas veces cómo es vincularse con Dios. Y creemos que Dios es un Dios que está esperando que yo me equivoque para corregirme, que está esperando que yo me comporte de cierta manera para bendecirme. ¿Ven? Nosotros creemos que Dios a veces es un Dios de transacción. Y trasladamos nuestra relación con Él. Y cuando a veces oramos a Dios, nos sentimos que no somos dignos de orar porque no tenemos una vida acorde. Y empezamos a alejarnos de Dios. Pero la Biblia misma me dice que todo esto se trata del vínculo entre Dios y los hombres. Pero nosotros no hemos comprendido cómo es Dios. ¿Y cómo vamos a tener deleite en su presencia? ¿Cómo vamos a copiar lo que dice el salmista? Delicias hay a tu diestra por siempre y para siempre. ¿Alguno alguna vez experimentó esto? ¿Sentir delicias a su diestra por siempre y para siempre? Yo no lo he experimentado. Es muy difícil, más cuando nosotros tenemos una imagen incorrecta de Dios. Pero su deseo, Dios puso su tabernáculo entre nosotros, hizo esta creación, todo el relato de la creación es con el fin último de relacionarse con el ser humano. ¿Y por qué el séptimo día no tiene fin? Porque Génesis 1 y un poquito del capítulo 2 es el resumen de la historia bíblica. Porque la historia termina, que nosotros vamos a vivir para siempre con Él. Por eso el séptimo día, que es Dios tomando su lugar para relacionarse con nosotros, no tiene fin. No termina más. Es para siempre. Su morada entre nosotros va a ser para siempre. Vamos a estar para siempre en su presencia. Y ese es el adelanto de Génesis capítulo 2, cuando no hay fin en este día, no hay tarde y mañana en este día. Porque es la escatología de lo que viene. Me está diciendo, vamos a pasar la eternidad juntos. Porque Dios lo ha deseado. Él ha querido poner su lugar de habitación en este lugar para relacionarse con nosotros. Entonces, por eso nosotros cuando estudiamos a Dios o cuando estudiamos la Biblia, debemos saber cómo es Dios, cuál es su carácter, qué es lo que Él desea, cómo se vincula con nosotros. Hoy cantábamos, mis faltas son muchas, su gracia es mayor. Eso me habla de Dios. Menos mal que Dios es misericordioso. Porque ¿cómo podemos vincularnos nosotros con Dios ahora? Si mis faltas son muchas, pero su gracia es mayor. ¿Cómo puedo yo otra vez volver a ese tabernáculo, poder ingresar, como dice Hebreos 4, acercaos confiadamente al trono de la... ¿Trono? Trono. Cierto que había uno que reinaba. ¿Cómo podemos nosotros acercarnos al trono de la gracia libremente? Para hallar el oportuno socorro. Porque Dios ha sacado lo que hay en el medio para que podamos volver a su presencia, para que podamos disfrutar, para que Él pueda deleitarse, para que nosotros podamos deleitarnos en su presencia, para que Él juguetee en la parte habitable de la tierra. Por eso el objetivo de esta creación es vincularse con nosotros. Como nosotros lo hemos rechazado, Él hizo todo lo posible para que nosotros podamos volver a Él y Él volver a nosotros. Todo se trata de eso, de todo lo que Dios ha hecho
para que nosotros podamos deleitarnos en su presencia. Por eso el séptimo día no tiene ni principio ni final, porque el séptimo día es eterno. Él instaurando su morada para vivir con nosotros para siempre. Qué alegría es saber, ya desde el capítulo 2 de Génesis, que el objetivo final de la historia va a ser ese, pasar la eternidad junto a Él. Pero para pasar la eternidad junto a Él, hay una sola condición. Y gracias a Dios que no es cumplir los 10 mandamientos. Porque yo empiezo a leer los 10 mandamientos y ya estoy descalificado. Yo estoy descalificado apenas empiezo a leer los 10 mandamientos. Porque apareció uno, que es Cristo, que Él sí vino a cumplir toda la ley. Y Él se puso en el lugar nuestro, Él fue nuestro sustituto, para que por la sangre de ese Cordero, hoy nosotros podamos tener acceso a la presencia de Dios. Una presencia que va a ser eterna. Pero si no fuera por Jesús, no podríamos vivir la eternidad rendidos ante el trono, arrojando nuestras coronas delante del trono. No lo podemos hacer si Cristo no ocupa nuestro lugar. Por eso mis faltas son muchas, su gracia increíblemente es mayor. Donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Porque nosotros, en toda la historia bíblica también, vamos a ver que el hombre es descalificado una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez. Y Dios dice, bueno, ahora voy a elegir a Abraham. Y Abraham entrega a su mujer a los segundos, Bueno, Abraham va a mejorar, sigue siendo un desastre Abraham. Después mejora un poco, pero bueno, viene su hijo Isaac. Para, entonces viene su hijo Jacob. Jacob es un engañador. Nace desde el talón, agarrado el talón. ¿Recuerdan talón antes en Génesis? ¿Alguien que muerde un talón? La serpiente. Por eso Jacob nace agarrado el talón, porque es un engañador, como la serpiente. Y Jacob, dice Dios en Romanos que a Jacob amé, a Esaú aborrecí. Pues se confundió el Señor, se confundió. Ni a Jacob ni a Esaú, ninguno. Si son los dos engañadores, un desastre. Bueno, entonces vamos a esperar a que venga el rey David, porque ese sí. No, el rey Saúl no, porque ya sabemos, pero el rey David sí, ese sí. Pero es un asesino, un adúltero, un mal padre. Bueno, no, entonces vamos a esperar a Salomón. Salomón arranca bien, porque Salomón hace la antítesis del árbol de la ciencia del bien y del mal. Dice, Señor, yo no sé gobernar, quiero gobernar con tu sabiduría. Bien, Salomón, arrancaste bien. ¿Vas a terminar bien? 900 mujeres, 1000 mujeres. Y entonces, ¿qué hacemos? ¿Seguimos esperando? Y dale, seguimos esperando. Quizá alguno haga algo bien. Y aparece uno, que Isaías 7 me dice, y le pondrá su nombre. ¿Qué nombre? ¿Y qué significa Manuel? Dios con nosotros. Y lo dilatado de su imperio no tendrá fin, porque el séptimo día no termina nunca. Y entonces Jesús, en el día de reposo, qué casualidad que en el día de reposo, entra al templo, abre el rollo, de casualidad le toca a Jesús leer Isaías 61, que dice, yo vengo a proclamar el año festivo al Señor. Yo vengo a liberarlos de la esclavitud, vengo a sacarlos de ese lugar para llevarlos a mi presencia. ¿Lo ven? Y justo fue en un día sábado. Es más, Jesús a propósito sanaba en un día sábado. ¿Saben por qué? Porque Él es el dueño. ¿Recuerdan? Sábado es gobierno. Él tiene gobierno sobre la enfermedad. ¿Lo ven? Él es el dueño. Cuando lo ven los apóstoles cuando le dice al viento, tranquilo viento, ¿quién es este que aún los vientos le obedecen? Él es el rey. El reino de los cielos se ha acercado. La presencia de Dios está en medio de nuestro. Y hoy volvemos otra vez a ese lugar de delicia. Por eso la vida cristiana se trata de una relación con Él de deleite. Ya no es más, como me decía mi papá, tenés que leer la Biblia, tenés que tener tu tiempo devocional. Venía a la congregación. Yo ya no más eso. Ahora al revés, me tienen que arrancar de la presencia de Dios. ¿No debería ser al revés?
Me tendrían que decir, basta de estar en la presencia del Señor, hay que trabajar, ¿no? Hay que trabajar un poquito. Entonces salgan de la presencia del Señor. Pero lamentablemente todavía estamos con esto de que la carne me impulsa para el otro lado, porque nos cuesta estar en la presencia del Señor, porque no la vemos como lo más deseado para nosotros. Es algo más dentro de todo lo que hacemos, pero no es una delicia. Yo no jugueteo en la parte habitable con Dios. Yo no disfruto su presencia. Es un pesar a veces la presencia de Dios. Pero Dios hizo todo lo que hizo con el objetivo de estar en medio nuestro para que lo disfrutemos a Él. De eso se trata el Evangelio. Oramos. Señor, qué privilegio es poder analizar toda la historia bíblica y poder identificarnos con aquellos que son incapaces, con aquellos que son débiles, con aquellos que son pobres en espíritu, con aquellos que son mansos, con los que lloran, porque ellos van a alcanzar ese lugar tan deseado que es tu presencia misma, porque la recompensa de toda nuestra vida es pura y exclusivamente tu persona. Señor, qué lindo es poder disfrutarte. ¿Cómo nosotros podemos alcanzar a comprender que tenemos el privilegio de acercarnos confiadamente al trono de la gracia? Señor, ¿cómo puede ser que nos hayas elegido, hayas hecho todo lo posible para que hoy estemos de nuevo disfrutando, deleitándonos de tu presencia? Señor, tu objetivo ha sido siempre poner tu morada entre nosotros. Queremos comprender esto, para que ya no sea más un pesar, ya no sea más el hecho de decir, tengo que ir a la iglesia, tengo que ir a un grupo familiar, tengo que ir a un grupo pequeño. Ya no es más eso. Ahora es un privilegio, es un deleite, es un placer. Señor, ayúdanos a comprender esta verdad, porque necesitamos tu luz para que nos hagas ver la gloria de tu persona. Y esa gloria nos impulsa una y otra vez a rendirnos y humillarnos ante la majestuosidad de tu persona. Te reconocemos como este Dios que ha hecho todo, inclusive cuando nosotros echamos a perderlo, has tomado la iniciativa y te glorificamos por eso, porque nuestras faltas son muchas, pero tu gracia siempre es mayor. Bendito sea tu nombre en esta mañana, en el nombre de Jesús. Amén.